Soy Andrea Beto, directora de Espacio Público, y les doy la bienvenida a todos que nos acompañan hoy día aquí en nuestras oficinas y también a través de nuestra transmisión de streaming. Hoy día vamos a hablar de desigualdad y de pobreza en Chile. Como bien sabemos todos, se trata de temas en los que, a pesar de que ha habido avances sustantivos en las últimas décadas, en particular cuando hablamos de pobreza, todavía hay desafíos pendientes que son muy importantes. Y hoy día, en estos tiempos actuales, en que tenemos una economía que está creciendo más lento, tanto en Chile como en el mundo, en que tenemos inflación y que se asoman complejidades propias de nuestra historia reciente, se ha vuelto aún más evidente que todavía, a pesar de esos avances, persisten vulnerabilidades importantes y que estos temas siguen siendo urgentes para el país. Queremos, y en nombre de Espacio Público, agradecer de manera importante el apoyo de la Hewlett Foundation para poder llevar a cabo esta actividad y otras que forman parte de un apoyo integral relacionado con las reformas urgentes en Chile. Quiero agradecer muy especialmente a Michael Walton, que es académico de la Kennedy School de la Universidad de Harvard, por acompañarnos y honrarnos con su visita hoy día y dejar espacio en su agenda para participar en esta actividad en Espacio Público. Él nos va a presentar un trabajo que se llama Desigualdad en Chile, Percepciones e Implicancias, y que luego vamos a comentar en un panel con Matías Cosiña. Bueno, bienvenido Matías, muchísimas gracias, jefe de la división Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y Juan Cristóbal Romero, bienvenido, muchas gracias también Juan Cristóbal, quien es director ejecutivo del Hogar de Cristo. Vamos a estar recibiendo sus preguntas en el correo. Si nos quieren escribir, escriban a comunicaciones@espaciopublico.cl. Y sin más, los dejo entonces con Michael y su presentación. Muchísimas gracias, Michael. Adelante. Muy bien. Yo voy a hacerlo parado. ¿Sí? Tengo que controlar. Sí. Eso es un trabajo con varios coautores. Son 3 chilenos y un argentino, para dar una perspectiva distinta. Y yo voy a presentar, hay un montón de datos que hemos estudiado, yo voy a presentar algunos de esos. Pero quisiera empezar con los mensajes principales. Primero, Chile es muy desigual en muchas dimensiones. Segundo, lo interesante es que los chilenos apoyan desigualdades que están justificadas por esfuerzo y talento. Pero hay un descontento bastante grande contra desigualdades que se perciben como injusto. Tercero, ha habido un progreso espectacular en la reducción de la pobreza en términos de ingresos absolutos, comparado a la experiencia de Asia del Este. Pero lo que no ahora, las preocupaciones de desigualdad son más que todo sobre las clases medias y con un descontento con los privilegios de las élites en la población. Próximo. Las protestas desde 2006 hasta el estallido, hemos explorado si la calle ha tenido razón. Nuestra conclusión, que en general, sí, la CAE ha tenido la razón por 2 razones. Primero, están representando perspectivas que son más o menos generalizadas en toda la población, en la mayoría de la población. Segundo, que los perspectivas que fue en la calle fue correcto con respecto a los problemas de desigualdad, de calidad de educación, de colusión, de la dignidad. Empezamos pensando con el tema del modelo neoliberal. Durante este trabajo, a mí cambia un poco la perspectiva. Sí, hay aspectos muy específicos con respecto a políticas que tienden a aumentar la desigualdad, pero no es el problema fundamental. Primero, Chile ha cambiado un montón. Ahora no es lejos de un modelo clásico neoliberal, pero más
lo más importante es que el tema fundamental es la interacción entre desigualdades arraigadas y las decisiones políticas. Esos son mensajes. Bueno, yo voy a pasar. Mi plan es empezar rápidamente con protestas y percepciones. Y tengo un informe ya que he hecho sobre eso. Después, algunos patrones clave. Y después yo voy a entrar en el gran tema de cómo se puede explicar esta persistencia de la desigualdad. Como sabemos que los protestas estaban liderados con jóvenes y personas con alta educación. Por eso estamos muy interesados si lo que estaban diciendo fue representativo. Y hay usamos mucho encuesta de concepto de ELSOC. Y hay dos ejemplos acá, yo voy a explicar. Esto es 2019 y 2021. Y estos representan pares de las clases, con clases ¿cómo se piensan? ¿Qué clase? De base, medio y medio alto. Y en este, la pregunta es si uno tiene rabia con respecto a la desigualdad. La gran mayoría dicen que sí, 80% y 90%. Dicen que tenemos rabia con respecto a la desigualdad. Y en esto, lo interesante es que no hay mucha variación. Que no solamente los jóvenes, no solamente las personas con educación que tienen esta rabia, es en casi todas las clases que están capturadas por esta encuesta, que no incluye los chiquitos grupos de élite, pero casi todos del resto. Segundo, casi 90% de los chilenos, eso es también de cada clase, piensan que las diferencias entre ingresos son demasiado grandes. Y esto es algo... Permiso. Adelante. Sí, hay una percepción si la diferencia entre el ingreso del CEO, del líder de una empresa, entre su salario y lo del trabajador, está justificado o no. Piense que una ratio justificado es entre 7 o 10 veces. La gente piensa en promedio que la diferencia actual es más de 30, 40, y hay una gran diferencia que lo que perciben está justificado y existe. Y de hecho, eso está subestimado. La diferencia actual está mucho mejor que acá. Poco menos que en los Estados Unidos, que es ridículo, pero mucho mejor. Eso es el tema interesante. Como he dicho, que en general los chilenos dicen que si hay un salario, una renta por esfuerzo, está justificado. Pero piensan, eso es la línea de Chile, baja hasta 15%, piensan que el esfuerzo no asegura el éxito, que el sistema no está generando Próximo es que en gran mayoría se ve también poca variación en las varias clases. Si contamos por educación, qué edad, se encuentra lo mismo. Piensan que no están de acuerdo con que las personas de altos ingresos tienen mejor calidad de salud y de educación. También piensan que la calidad que reciben está mal. Y piensan también, es un poco diferente, eso es también esos son los años, eso es personas de clase baja, esa clase alta, piensan que no reciben respeto cuando están interactuando con élites o con esta parte se refiere a servicios de salud. Eso es un tema que es muy importante en el informe desigual, que el maltrato, la falta de dignidad
es una dimensión de desigualdad que es muy importante para los chilenos. Bueno, finalmente, ¿qué piensan los élites? Encontramos una encuesta de los círculos de directores, que es más que todo de élites de las empresas. Lo interesante es de dos cosas. No se puede ver muy claro, pero esta muestra que casi todos de este grupo piensan que la desigualdad es una de las más importantes cosas en Chile. Eso es muy interesante, pero no se puede ver muy bien Este representa qué piensan ustedes de la élite con que esta estructura. Piensan que la desigualdad es mucho menos que de hecho es. Piensan que la mayoría de chilenos son de clase media, mientras usando la encuesta, eso es la mayoría de clase baja. Eso es lo que piensan las directores. Bueno, quisiera presentar algunos patrones clave, muy rápido. Esto es la gran reducción de pobreza en términos de ingreso, de una extrema pobreza, eso es pobreza normal. Y se ve, este declive es fantástico. Cualquier manera que se puede cortar los datos, se encuentra lo mismo. Es un poco diferente en términos de una medida de pobreza que es multidimensional, de salud hasta capital social. Hay un declive, pero menos. Y eso entra de temas de la calidad de educación, de seguridad social, que comparten los pobres o los pobres anteriores con las clases medias. Eso es el tema, es una medida de desigualdad. Hay muchas medidas, se usa el Gini, que es una medida promedio de la desigualdad. Lo interesante acá es la encuesta excelente, CACEN, que es la encuesta usada más que todo acá, se ve un aumento un poquito ahora, de muy desigual a solamente desigual. Pero esto excluye salarios muy altos, excluye mucho ingreso de capital. Cuando en el World Inequality Database ajustan por eso, siempre hay supuestos con eso, se ve primero la desigualdad es muy alto y aparentemente no ha cambiado. Como todos acá sabemos, en Chile siempre ha sido desigual. Aumentó la desigualdad durante la dictadura, pero efectivamente, según no ha bajado después. Y eso solamente se puede ver después. Eso es otra medida de la desigualdad, que es la proporción del ingreso, eso es riqueza, que captura el 1% de la población. El orante de eso es Chile. Esos son Colombia, Brasil, eso es Brasil, Colombia. El Chile es uno de los más desiguales en América Latina, de los países grandes. Ok, esos son hay muchos más datos, pero ahora quiero entrar diagnóstico. ¿Por qué en Chile las desigualdades son tan persistentes? Primero, hemos usado un marco que fue preparado por una conferencia, un libro de Olivier Blanchard y Danny Roderick. Y nos gustaron porque divide las preguntas, no es desigualdad en general, pero hay que pensar la desigualdad de clases bajas, de pobreza, clases medias y élites. Y en términos de su posición preproducción, lo que renta en producción y después de producción. Y esto estructura nuestro análisis. Pero presentamos ayer con un grupo de sociedad civil en la Fundación Colunga. Y después de presentar, hicimos un ejercicio que ellos trabajan mucho más que todo con los pobres. Hacer un mapeo
de la experiencia de una arquetipo, una niña que está de personas de padre que han salido de la pobreza y que es su experiencia, su trayectoria vital. Lo interesante acá es que primero su entorno todavía familiar del barrio es muy importante. Hay caminos de escapar, de avanzar, varios caminos apoyados por la familia. Los que encontramos en los datos, hay muchas altas expectativas, aspiraciones de la población, de toda la población. Piensan que sus hijos van a ser mucho mejor, una clase más alta que ellos, los padres. Mucho de eso. Pero lo que pasamos, eso es la parte visual del ejercicio, que el riesgo es durante la vida, durante de niña, adolescente, entrando el trabajo. Cuando hay choques, hay un gran riesgo que pierde el camino, que pasa de un camino, a veces apoyado de políticas públicas, que pueden mantenerlo, que es parte de la forma de reproducción de la desigualdad. Y eso, nuestra estructura, yo voy a hablar de eso, es que hay que pensar que la desigualdad está producido de un sistema que afecta muchas cosas interactuando. Y hemos dividido en 4. Primero es el capital que las personas tienen. Ese es capital económico, capital humano, capital social, capital cultural, el capital del barrio. Eso es el primero, preproducción. Segundo, la experiencia de retornos en el mercado, tanto más que todo de trabajo, también de capital. Tercero, reflejando este ejercicio, es los riesgos y el sistema de manejo de riesgos, tanto de desempleo, de vejez y salud. Y finalmente, la pregunta es, ¿cómo funciona el Estado en todo eso? ¿Qué tan redistributivo es el Estado? Y voy a hablar rápidamente de todos. Primero, la riqueza económica es mucho más desigual que la diferencia en términos de ingresos. Pero Chile, eso refleja los impuestos a la herencia. En Chile está acá, eso es el promedio de OCDE, están muy bajos acá. Muy bajos impuestos de la riqueza en términos de capital. Segundo, yo voy a explicar esto. Esas son las preguntas. Muchas veces se escucha que educación es la ruta de atacar la desigualdad. El problema es que en Chile no lo es. La educación ha sido un sistema de reproducción de la desigualdad. Y estos son resultados de pruebas. En matemática hay de otras líneas. Y estos son los años entre 2015 hasta 2019, yo creo. Eso es el nivel de prueba de OCDE, Chile, América Latina. Chile es muy baja comparada a OCDE, pero mejor que América Latina. Pero lo importante es Esas son las pruebas organizadas por clase. De clase alta hasta clase media, hasta clase baja. Y se ve una gran diferencia que no está cambiando en términos de la calidad de aprendizaje, que es el fundamental, más que asistir en la escuela. Segundo, una causa de eso, hay muchas causas, es la segmentación a la escuela. Y se ve acá que de clase baja, la gran mayoría, eso en 2013, pero no ha cambiado mucho, la gran mayoría asisten a escuelas municipales de estado. La clase alta, casi 100% asisten a escuelas privadas. ¿Sí? La clase media está más que las clases de charter acá. Y se ve también que eso es como pasan, casi todos asisten a escuela primaria, secundaria, pero si pasan a escuelas de
hasta universitaria, esas son clase baja, hasta clase alta, es clase media. Y lo que se ve es la proporción que pasan a la próximo nivel. Y está muy bajo para esta clase en el medio, y se ve un contraste bastante grande. Y solamente las clases altas en el medio, la clase media pasan a universidad. Y también hay diferencias hay dos más mecanismos de diferenciación. Uno es quién va a una universidad mejor, hasta quién reciben los puestos mejores cuando están hasta en católica o uno de los hay otra diferenciación, hay un estudio de eso, que aunque se reciben los grados, lo mismo, los que reciben el mejor trabajo tienen apellidos mejores, más conectados. Ok. Próximo tema. Es que cuando se pasa a la renta, hay dos temas acá. Primero, que Chile tiene una gran concentración de ingreso de capital. Eso fue en fuente de la diferencia, de ajuste, de el cálculo de desigualdad en total. Más que es común en muchas partes de América Latina, mucho más que en OCDE. Y por supuesto, el ingreso de capital está muy concentrado. Segundo, eso refleja, creemos, una concentración bastante fuerte en la estructura de empresas. Y un descubrimiento mío de eso, que cuando se interpreta la desigualdad en términos de individuos, hogares, hay que entender la desigualdad entre empresas. Y en Chile está muy desigual las empresas, con mucha concentración y volviendo a las protestas, se acuerda que algunos protestas fue con respecto a la colusión. Ha sido políticas, pero todavía hay mucha concentración. Y un resultado es que casi todos de los ciudadanos, esto también de clase, esas son las clases baja, media, alta, casi todas esas son 10%, casi nadie tiene confianza en el sector empresarial, que es un problema para el país. Y acá se ve, eso es la estructura, el número de empresas comparado con la productividad. Y por supuesto, las empresas grandes, con muy pocos, tienen más alta productividad. Pero la gran mayoría de empresas son muy chiquitos. Y otro tema es que hay una falta de dinamismo en el sistema. Había mucho crecimiento de productividad en la década de 90, ahora está muy baja. Y lo que yo creo el tema acá es que lo que Chile necesita es un capitalismo más inclusivo y un capitalismo más dinámico. Las dos cosas son parte del tema para desigualdad. Esta estructura empresarial está reflejado en el mercado de trabajo. Y esto es la proporción en Chile del sector informal comparado con otros países en América Latina, que no está, esto es mejor que en muchos países, pero lo que es muy alto es Chile, es otros países, hay una gran instabilidad del trabajo. Muchos de los puestos son temporarios, y eso es muy importante, no solamente por la distribución, pero también por el manejo de riesgos. Por en términos de riesgos, el sistema que existe en Chile, hay aspectos bastante buenos, pero también hay aspectos que también magnifican la desigualdad, porque tanto en el sistema de desempleo excluye la gran mayoría. Y también está comparado a otros sistemas de riesgo, compartía muy poco los riesgos. Y nadie del sector informal está incluido. Y el sector salud, eso es la proporción que están en FONASA, eso es la proporción, de deciles, de los más pobres,
hasta los más altos. Y se ve una gran relación que solamente al decil 9 o decil 10 hay una mayoría al decil 10 que están en ESAPRES. Y como todos saben acá, el sistema acá se puede transferir el 7%, yo creo, sí, para salud a ESAPRES. Se puede abandonar el sistema de FONASA si entra ESAPRES. Y un tema importante también en los datos, no solamente en la percepción, pero también en los datos, que hay problemas de calidad en el sector de FONASA. Y finalmente, pensiones, vejez, eso calcula la proporción en cada decil de lo más pobre o los más ricos, la proporción que están participando en la pensión individual. El clásico de acá. Es para 30% acá hasta 70%. Ese es un problema. El otro problema es que, como dice, la contribución, la densidad de la contribución durante la vida no es continua. Ese es el problema fundamental, que cuando se jubila hay una desilusión grande de lo que se recibe de la pensión. Es porque en este sistema no se ha contribuido durante la vida. Eso es lo que se recibe de la pensión autofinanciado. Ha habido importantes cambios con la pensión social, se me olvidó su nombre, hasta en este último año. Esto para dar algún apoyo, pero no es solamente parcial con respecto a la clase media. Yo entiendo, hay una propuesta muy interesante ahora que este comité ha hecho. Ha hecho un esfuerzo bastante grande. Eso es la proporción del impuesto. Hay este año, un gran aumento. Finalmente, quisiera dejarle con dos perspectivas sobre el rol estatal. Por muchos de estos temas, tanto de diseño como en la calidad de servicio estatal, para requerir más recursos. El problema de maltrato del Estado, muchas veces pensamos, es porque las personas que trabajan en el Estado no tienen el apoyo, están manejando muchas cosas y es muy difícil trabajar. Eso es una comparación entre un índice de la desigualdad, usando el Gini, antes de impuestos y gastos públicos y después. Y eso es un ejemplo, es Irlanda. Tiene la desigualdad antes del rol del Estado, más o menos lo mismo que Chile, ese es Chile. La gran diferencia en Irlanda, el Gini baja bastante a un nivel más o menos equitativo. En Chile casi no mueve. La situación en Chile no es mucho, es muy poca la redistribución del ingreso. Y finalmente, la pregunta es, ¿Chile cómo está en términos de el esfuerzo total de impuestos? Eso es el esfuerzo total de impuestos ajustado por la situación especial de pensiones, porque sí, en muchos países pensiones están parte del impuesto. Por eso ajustamos por eso. Chile es más o menos normal para América Latina, que implica bastante bajo. Pero yo creo que esto muestra que tiene mucha posibilidad técnicamente que aumentar impuestos. Más que todo, no tengo el gráfico, cuando todos los estimados de la capacidad del Estado en Chile es muy alto comparado a otros países, eso implica que Chile tiene la capacidad de eficientemente de capturar más impuestos y usarlos de una manera mejor. Bueno, eso es todo. Gracias por Muchísimas gracias a ti, Michael, por tu interesante eso. Muchísimas gracias, Michael. Muy, muy interesante tu presentación. Muy amplia, además. Aquí hay muchos temas de los cuales podemos pensar y discutir. Voy a entonces invitar ahora a nuestros panelistas, yo incluida, me voy a
a conversar sobre este trabajo. Como decíamos en la presentación recién, Matías trabaja ahí, jefe de la edición del Observatorio Social, y nos puede aportar entonces con una mirada desde el Ministerio de Desarrollo, muchos datos además, ustedes están ahí imbuidos en pensar en los diseños y en las efectividades de los distintos programas. Así que Matías, adelante, dejamos a ti que puedas comentar el trabajo de Michael. Muchas gracias. Solo para contarles, acordamos una muy breve intervención para después creo abrir la conversa, así es que bueno, primero gracias a Espacio Público, a Andrea, es un placer también estar con Juan Cristóbal, nos conocemos hace una cantidad de años inconfesable, creo. Gracias al profesor Walton también sobre todo por invitarnos a no quitar la vista de este tema, ¿no? El tema de la desigualdad va y viene de la conversación pública. En mi vida anterior, digamos, trabajé harto en este tema también. Fui parte de uno de los autores de un libro que se llama Desiguales, hay algunos datos aquí. Y en ese minuto, digamos, el tema estaba muy en el centro de la discusión y después a veces las consecuencias de la desigualdad se toman, digamos, el escenario, ¿no? Y la discusión política de los últimos años así lo ha demostrado y uno un poco se olvida de los temas estructurales de fondo, o no es que se olvide, pero la discusión pública les saca, digamos, la vista de encima. Así es que muchas gracias también por traer el tema. Yo creo que un tema clave en la politización de la desigualdad, y es uno de los temas que quisiera relevar, no son tanto los niveles de desigualdad en sí, que por supuesto en Chile son altos, ya sabemos, vimos los datos, sea como sea que se midan, sino que sobre todo las percepciones de justicia asociadas a esa, digamos, asociados a esa desigualdad. Y en Chile efectivamente hay un nivel alto de tolerancia a la desigualdad si uno mira los datos comparados, tomando, digamos, encuestas que sean comparables entre países. En parte creo porque la experiencia de muchas personas en el país es que todo lo que tienen, o casi todo lo que tienen, lo han conseguido por su propio esfuerzo y bastante solos, ¿no? Sin demasiada ayuda externa, con una densidad, si se quiere, de la densidad social, digamos, o de apoyos sociales relativamente baja. Entonces, claro, si yo tengo más que el vecino, probablemente, digamos, esa desigualdad se justifica en términos subjetivos, ¿no? Y por otro lado hay una crítica muy fuerte a las élites, digamos, en términos de percibir la brecha con la parte alta de la distribución a partir de privilegios. Yo creo que un desafío político y cultural mayor, que además, digamos, yo creo que es parte de la agenda de este gobierno, del gobierno del presidente Boric, es avanzar hacia que las personas en el país desnaturalicen esta idea de que la movilidad social y el bienestar se juega de manera individual, ¿no? Que todo lo que voy a conseguir en términos de movilidad de mis hijos, depende solo de mí. Me voy a rascar con mis propias uñas, diríamos en Chile. Para pasar a una visión del país en que el Estado garantiza derechos, garantiza condiciones mínimas de bienestar a quienes más lo necesitan. Entonces el desafío, yo creo, que nos ha puesto el presidente es que el Estado sea un Estado garante de derechos, más que un mero generador de servicios y transferencias, ¿no? Y eso implica necesariamente moverse desde una noción basada principalmente en la focalización hacia servicios y prestaciones sociales universales, a las cuales las personas pueden acceder a medida que lo necesitan. En ese sentido, digamos, para avanzar en esa dirección, el presidente estableció una misión, digamos, de corto plazo en términos del presupuesto, que son proveer 3 seguridades, ¿no? La seguridad económica que necesitan los hogares, seguridades en términos de seguridad pública y seguridad social. Por supuesto, Chile distribuye poco, redistribuye poco en términos de impuestos y transferencias. La diferencia en el Gini, ya lo vimos, es baja. Esa redistribución es una cara de lo que puede hacer el Estado en términos para reducir las desigualdades. Otra cara es reducir las brechas en seguridades, es reducir las brechas, digamos, en la incertidumbre que enfrentan las personas. Quien tiene mucho capital
tiene una malla de seguridad, si se quiere, en caso de fallar, en caso de caerse, que le permite, por ejemplo, tomar más riesgos y por lo tanto tener mayores beneficios potencialmente. La gran mayoría de las personas no tiene esa malla de seguridad y una manera de redistribuir no es solo tomar ingresos, digamos, a través de impuestos y distribuirlos de manera de reducir la desigualdad de ingresos, sino que además redistribuir las seguridades, si se quiere. Ahí hay, bueno, está la reforma de pensiones que ya está en el Congreso, va a haber esfuerzos en términos de una reforma en salud, hay una reforma tributaria también en discusión y se ha impulsado, y ahí el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene un rol central, la creación de un sistema nacional de cuidados, digamos, que articule la oferta en términos de cuidar a los ciudadanos y a los cuidadores, y las cuidadoras sobre todo tienen una composición de género, digamos, una componente de género muy importante. Así es que yo creo que el desafío es doble, digamos, uno es reducir la pobreza y reducir el último 10% de pobreza es una tarea distinta que reducir, digamos, del 60 o del 70 al 10, pero además hemos aprendido en estos años que reducir la pobreza no necesariamente implica como consecuencia natural reducir la desigualdad, así es que son dos desafíos que creo que es importante visitar y agradezco de nuevo al profesor por traer el tema. Súper abierto a la discusión. Muchísimas gracias, Matías. Muy interesante. Nos vamos a repetir nosotros en nuestras percepciones. Juan Cristóbal, te dejo a ti la palabra. Juan Cristóbal, ustedes saben, el director ejecutivo del Hogar de Cristo, y ha tenido los años que lleva de amigo de Matías, también lleva los años trabajando en el Hogar de Cristo y en las organizaciones de la sociedad civil, así que conoce en terreno esta realidad. Adelante, Juan Cristóbal. Muchas gracias. Me repito también los agradecimientos, Espacio Público, Andrea, a ti especialmente, al doctor Walton. Muchas gracias, Matías. Qué decir, un gusto siempre estar en estos espacios compartiendo con él y especialmente porque Matías de alguna forma se ha preocupado de poner el tema de la desigualdad en la agenda en los últimos años. Creo que es bien coincidente que él esté hoy día acá. Lo primero que quiero mencionar es un debate que desde la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil, el Hogar de Cristo específicamente, que llevamos un tiempo largo trabajando en temas de pobreza, tiene que ver con el hecho de que del poco acento que se ha puesto en la desigualdad respecto al esfuerzo que hemos hecho en la reducción de la pobreza específicamente. Y da la impresión de que hasta hace muy poco parecía que eran caminos independientes, donde el esfuerzo del Estado, de la sociedad en general, del modelo económico, más bien estaba apuntando a la reducción de la pobreza y sostener esa reducción, y como una especie de externalidad positiva se iba a resolver los problemas de desigualdad. Las consecuencias están a la vista. O sea, el modelo finalmente con que hemos operado, más allá del apellido que tenga, es un modelo que ha sistemáticamente sostenido la desigualdad, privilegiando la reducción de la pobreza, pero y de alguna forma padeciendo estos últimos años los efectos que ha tenido esa fórmula que ha adoptado. La desigualdad finalmente económica es una desigualdad, es un síntoma de muchas desigualdades. O sea, la desigualdad económica es una desigualdad en materia de educación. Hoy día tenemos una cifra espeluznante, 220.000 jóvenes están fuera del sistema escolar. Por otra parte, el gasto en educación per cápita está directamente asociado al estrato social en que tú operas. Hoy día la educación privada tiene un costo per cápita de 400.000 pesos, la educación pública, las transferencias de 147.000 pesos, y la educación de los colegios, el per cápita de los colegios que están operando con reescolarización, que están hoy día haciendo un esfuerzo de reescolarizar, o que son básicamente los colegios de programas de adultos mayores, el aporte es de 75.000 pesos. O sea, aquellos colegios de adultos y colegios que están hoy día con la tarea de reinsertar a jóvenes que están fuera del sistema escolar están recibiendo
75.000 pesos por parte del Estado. Entonces, eso es otra muestra de cuán desigual también son las transferencias del Estado o el aporte del Estado en materia de educación. En salud, está claramente, o sea, la calidad de la salud en el sector público versus el sector privado. A nivel del transporte, el presidente de Metro del gobierno anterior da una cifra bien elocuente. Hoy día, en ese tiempo, seguramente hoy día se repite, o sea, en Cerrillos la gente duerme 40 minutos menos que en Las Condes. ¿Por qué? Por el trayecto. ¿Ya? Y eso tiene efectos en la salud personal, la vida familiar, en fin. O sea, la desigualdad económica es un síntoma de muchas desigualdades. A nivel de pensiones, lo sabemos, antes de la pensión universal garantizada, el 50% de los pensionados recibe una pensión inferior a la línea de pobreza. El acceso al trabajo digno también, en el INE del 2017, se mencionaba que el 50% del país está recibiendo un sueldo de 380.000 pesos. A nivel de trato, a nivel de discriminación y humillaciones, que lo mencionan las percepciones acá el profesor Walton, a nivel de empresa, algo que para mí es una información nueva, seguramente está disponible para otros medios, pero yo no había tenido acceso a eso. Esta información de que el 50 grupos económicos concentran el 90% de la riqueza. ¿Ya? Eso también da cuenta y con un mercado poco competitivo que se traduce en baja productividad a nivel de los segmentos más bajos y empresas más bajos, que 1 millón de microempresas hoy día son informales de los 2 millones que tenemos. En fin, la desigualdad finalmente, la radiografía es una económica, es un síntoma de muchas desigualdades. El Hogar de Cristo, con otras fundaciones que operan en pobreza, el año 2020 hicimos una especie de trabajo también de percepciones, sobre todo en los sectores más bajos del país, a través de lo que nosotros denominamos círculos territoriales. Fue una encuesta y conversación para levantar la percepción respecto a el origen del estallido social también y las posibles caminos. Tuvimos la oportunidad de conversar con 35.000 personas a lo largo del país, de distintos sectores de la pobreza, con distintas problemáticas. Y la conclusión fue algo muy similar a lo que se menciona acá, pero quizás no con la sistematización que este profesor describe, pero nosotros humildemente la hemos reproducido con tres A, las 3 A, que es básicamente lo que creemos que está en el origen de esta percepción. Uno, la A de abuso, una sensación fuerte de que ciertas personas tienen privilegio, y coincide con esto que por más esfuerzo, talento que uno tenga, la posibilidad de movilidad social es mínima. Es más, el azar. O sea, hay que agregar el azar como talento, el esfuerzo y el azar. La segunda es el abandono por parte del Estado. O sea, Chile está dividido en dos, hay una mitad del país que opera el Estado de Derecho y hacemos exigir que funcione, pero hay otra mitad que no es un Estado sin derecho, donde está operando sin protección y que está hoy día expuesto a que sea captado por el narcotráfico, que es un modo que tiene ciertas poblaciones de buscar protección, seguridad, ascenso, sentido. Y lo tercero tiene que ver con la angustia, que es la rabia, problemas de salud mental, el sinsentido de la vida, que se ve día a día, frustración. ¿Ya? Esas 3 de alguna forma, el abuso, el abandono y la angustia,
es la manera que se manifestaron ellos de alguna forma en cuanto a cómo están viviendo su realidad. Eso lo puedo comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Nos dejaste así como con la guata un poquito apretada. Me doy mi turno a mí misma. También quisiera partir agradeciendo a Michael y a tus coautores también por el panorama amplio que nos dieron sobre este tema. Por cierto, también este punto de que pareciera que avanzamos tanto en pobreza, no en desigualdad, pero que el tema de la pobreza desaparece cada cierto tiempo y reaparece. Y se nos olvida que la pobreza es muchas cosas, que no es solamente la falta de ingresos, sino que es la dificultad para llevar adelante la vida que tú quieres llevar, de que no todos tienen esa oportunidad. Entonces, en este contexto de que tenemos un Chile que ha mostrado, del que nos sentimos los famosos 30 años, así el orgullo del crecimiento, el orgullo de la caída impresionante que nos mostraste recién en estos indicadores agregados de reducción de pobreza, y que a pesar de todo aquello, el oasis, decía un expresidente un poquito antes del estallido social, de que hay mucho malestar y que se ha ido sistemáticamente mostrando en la ciudadanía, y aún así pareciera que no avanzáramos en esas reformas estructurales de las que hablaban Matías y Juan Cristóbal. Las protestas, el estallido social, por cierto, así como el sumum de las protestas, la desafección a la política, la pérdida de confianza hacia las instituciones, pero también entre nosotros mismos, que es parte del problema que nos va a hacer, creo yo, difícil salir adelante en esto. Y parte de esa malestar tiene que ver, yo creo, profundamente con las desigualdades que Michael y sus coautores nos describían en su trabajo. Muy importante, muchas de ellas percibidas como injustificadas. Eso es así como lo clave. A pesar de que Matías nos dice muy bien, hay harta tolerancia a la desigualdad en este país, hay cosas que aún así son injustificadas. Y quisiera agregar también, voy a agregarte una A, Juan Cristóbal, el agobio de la vida diaria. El que duermo poco porque vivo lejos y porque el transporte no funciona muy bien y porque tenemos todo muy segregado y la vivienda social está en una parte que la puso el Estado y en otra parte están las oportunidades laborales y etcétera. Entonces, al mismo tiempo están las vulnerabilidades, tú lo mostraste al final de tu trabajo, la vulnerabilidad en el empleo, un porcentaje muy alto de personas en la informalidad, los que son formales con contrato, un porcentaje muy alto para el estándar internacionales tienen contratos a plazo fijo o por obra o faena que son trabajos temporales. Están los altos desembolsos en salud y en medicamentos, que esto no es comparado solamente con la OCDE, que siempre terminamos en la cola de la tabla, sino que también con América Latina, con nuestros países vecinos. Esto no sucede como en Chile. También mencionaste las pensiones y la seguridad en el desempleo, que dependen de la capacidad de cotizar y de poder participar formalmente en el mercado laboral. Y creo que es muy importante el énfasis que ustedes le dan en los aspectos subjetivos, en las percepciones, que al final eso es lo que moldea lo que podemos hacer y lo que hacemos adelante. En espacio público, hace unos pocos años atrás, hicimos un gran trabajo en América Latina con 9 países en total, en que levantamos datos sobre jóvenes. Nuestro motivo era trabajo y educación, pero entre unas cosas que les preguntamos, hicimos una gran encuesta en Chile, 3.500 jóvenes en ese tiempo, les preguntaban si se habían sido discriminados en el último mes, y un 36% dijo que sí. Les preguntamos por qué los discriminaban, y ellos decían por el aspecto físico, por el origen socioeconómico, por el género, por el lugar de residencia. Hicimos focus, me acuerdo perfecto, un chiquillo que decía, yo entro al mall y el guardia aparece de inmediato. Ni siquiera he comprado, no he entrado a una tienda, me toma la mochila y me la revisa, porque está asumiendo que yo vengo a robar. Esa es la vivencia que tienen y la experiencia personal respecto de estos tratos desiguales y de la parte subjetiva de esto que creo que es tan importante. El PNUD, en su libro Desiguales, en el que participó Matías, también hacía estas preguntas a adultos, en este caso un 41% también revelaba experiencias de discriminación, y a diferencia del por qué los discriminaban, que es la pregunta que hacíamos nosotros, ellos preguntaban dónde, y la respuesta es en la calle, la respuesta es en el trabajo,
y en los servicios públicos. El Estado me maltrata. Entonces, este estudio muestra que hay ámbitos en que las desigualdades simplemente no son aceptables. La salud, la educación, las pensiones, que justamente son estos ámbitos, y creo que eso conversa muy bien con esta demanda por igual dignidad de la que hemos estado hablando en el último tiempo, pero que ya aparecían en los relatos de cientistas sociales, de antropólogos, de sociólogos que estaban conversando con la ciudadanía. Yo creo que está muy bien recogido en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD del 2012, o sea, hace 10 años atrás ya estábamos en esto y aún así estábamos como contentos mirando esa trayectoria de la pobreza por ingresos y con eso nos parecía suficiente el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, desde la política pública, ¿qué se puede hacer para reparar? Michael nos ofrece una alta gama de ámbitos en los que podemos trabajar y yo quiero centrarme en lo social porque tengo una pequeña fijación con este tema, así que cualquier oportunidad que tengo para hablar de esto lo voy a usar y aquí estamos. Uno es que tenemos un Estado que es pequeño, que no ha crecido. Tú lo mostraste muy bien ahí en tus gráficos hacia el final. Que en los 30 años es más o menos del mismo tamaño, a pesar de que el PIB per cápita más que se ha duplicado en este mismo periodo de tiempo, y todavía entonces, como no tiene recursos, le delega a los privados tareas que en otras partes del mundo le son propias. Que el porcentaje alto de chiquillos que van a escuelas particulares subvencionadas, por ejemplo, entre otros ámbitos. También creo que parte de este desencanto con el Estado y el desapego tiene que ver, también se ha dicho aquí ya de distintas formas, que es un Estado que no comprende la vida diaria de las personas. Y creo que la manera en que se hace la política social en Chile es súper ilustrativo de esa manera que el Estado mira a las personas y a las familias. Primero, creo que el énfasis en condicionar apoyos, en exigir comportamientos, y eso es algo que es culpa de nosotros los economistas, es excesivo. Si tú no eres formal, no tienes derecho, simplemente. Si tu hijo no tiene buenas notas escolares, no tienes derecho. Le está diciendo usted, se esfuerza, y usted no está esforzando lo suficiente, entonces si usted no responde a esto, es porque no quiere, no sé cómo lo entienden las personas, pero simplemente lo que dejas es a los más vulnerables afuera, porque no van a poder responder, simplemente sus condiciones de vida no permiten que respondan a estas condiciones. El Estado exige postular a los programas sociales. Tenemos el RIS, el Registro Social de Hogares. El Estado sabe mucho sobre las familias. Está la discusión esta que está dando vuelta en la PGU de cuánta gente no se la han pagado, cuánto tienen derecho. El Estado sabe que tienen derecho y no se lo entrega. Está esperando que la gente haga un trámite. ¿Quiénes no van a hacer el trámite? La gente que está en mayor vulnerabilidad. Va a tener dificultad para hacer eso. Esta desconfianza del Estado, no sé, alguna cosa. Hace competir por los apoyos. Yo creo que el programa más ilustrativo de esto, y a Matías que está acá, mando un mensaje al MDS para que cierren este programa, el bono por logro escolar. Se le paga a la familia plata para que los niños estén el 30% superior de sus notas de su grupo, de su generación. Ponen los niños a carga de la superación de la pobreza. Los hace competir, no colaborar con sus compañeros. Y lo que decía recién, esos chicos que viven en un campamento, que están en un barrio con violencia, no van a estar en el 30%, aunque se hayan esforzado. Entonces, tenemos una distorsión aquí en cómo entregamos los apoyos sociales, que la superación de la pobreza se entiende como doméstica, porque los apoyos son a las familias o a las personas, pero no a la comunidad. Si en una escuela hay hartos niños en vulnerabilidad, igual se cuenta cuántos están en vulnerabilidad, no es la escuela completa la que está en vulnerabilidad y no se piensa en la comunidad. Bueno, y además está toda esta discusión de los cortes abruptos y las percepciones de injusticia, porque el hijo de mi vecino tiene gratuidad, pero mi hijo no tiene gratuidad y somos iguales, entonces como que no se entiende mucho. Y luego está todo este tema de la solidaridad, la seguridad social, el compartir riesgos, el que cada uno se rasque con sus propias uñas, como muy bien decía Matías recién, y la reforma de pensiones busca eso. Y yo solo quiero terminar con que a mí me preocupa algo que dijo también muy bien Matías y que lo describió en sus As Juan Cristóbal, el que cómo vamos a poder romper con este mal equilibrio en el que entramos, y que yo creo que la manera que diseñamos la política social tiene la culpa de esto, de haber generado esto, de la idea de que la gente siente que se ha esforzado mucho, que no tiene muchos apoyos, así que por lo tanto todo lo que tiene se lo merece y es suyo propio, y que no tengo por qué estar esforzándome por otros. ¿Por qué me vienen a pedir que yo colabore en un seguro social, que yo ponga una cotización común, cuando
nunca a mí nadie me ha apoyado, y yo me he sacado la mugre, si quieren decirlo, en estos términos. Entonces creo que esto puede ser parte fruto de la propia forma en que el Estado se ha relacionado con las personas y las familias en Chile. Permea el individualismo, en las pensiones es como, la discusión es tan evidente, la plata es mía, quiero herencia para mis hijos, no tengo por qué colaborar con otros. Yo creo que porque nunca nadie se ha sentido apoyado, colaborado en este contrato social en que todos ponemos, y si nos va mal, entonces todos podemos acceder. Eso no lo hemos construido en Chile y me cuesta pensar que lo vamos a poder hacer porque no es popular. Y la política le va a costar mucho ir en contra de algo que no es popular. Lo dejo ahí para que sigamos con nuestra discusión. Escandalosamente de largo en el tiempo que yo me tenía asignado a mí misma, así que voy a pasar a las preguntas para ustedes. Les dije que me apasionaba esto. Michael, quiero preguntarte, han llegado preguntas distintas de distintos lados para todos, y quería preguntarte si nos puedes contar sobre experiencias de reducción de la desigualdad en el mundo que sean sostenidas a esta aspiración que nosotros tenemos. ¿Lo ha hecho alguien? ¿Cómo lo ha hecho? Sí. Había una gran reducción en la desigualdad en los países ricos durante el periodo de la primera parte del siglo pasado. Y fue varios impulsos de eso. Yo creo, uno muy interesante es que es relevante, yo creo. Sale en los Estados Unidos en el era de progresiva hasta después de la Gran Recesión. Cuando hay una política, un apoyo para hacer muchas cosas, tanto para reducir la concentración de capital, como para extender de una manera universal para manejar los riesgos. Y yo creo, también fue incluido una gran expansión de educación. Y eso se llama muchas veces el periodo de gran reducción de desigualdad. No solamente de ingresos, de acceso a servicios, también para acceso a servicios para manejar la incertidumbre. Hay lecciones de eso. Yo creo que hay dos tipos. Uno fue un tipo de reconocimiento de una crisis que generó un consenso de cambio. Después hay una reacción, después es otra historia. La otra mensaje es que estos cambios en términos de políticas, hay una gran mayoría de políticas, hay muchas soluciones que son técnicas, que son eficientes. Por ejemplo, compartiendo riesgos, algunos servicios universales pueden ser más eficientes. Y tercero, un tema que a veces se pierde, que está relevante al el sentimiento de abandono, hay que pensar en cómo se reforma el Estado para un Estado que es eficiente y responsivo. También es la experiencia después de la Guerra Mundial, que fue un gran esfuerzo de esencialmente modernizar el estado de bienestar. Yo creo que para Chile es muy, muy interesante, porque Chile tiene un estado de bienestar que, ¿cómo se dice? Es medio. Y modernizarlo no es volviendo hacia algo ineficiente. Gracias, Michael. Han ido llegando distintas preguntas. Les voy a pasar a los dos, a Juan Cristóbal y a Matías, a ver cómo las toman. Pero preguntas sobre el rol de la élite en la desigualdad. Hay dos preguntas, no sé, cualquiera de ustedes quieran tomar. De qué es lo que puede hacer la élite para colaborar en esto, una élite que quisiera de alguna manera que le importe la desigualdad por el motivo que sea. Y también, y más específicamente, alguien nos envió una pregunta sobre las empresas grandes. O sea, hay una cosa sobre la élite, así como la relación social, y otra pregunta sobre qué sucede dentro de las empresas grandes. Una empresa que tenga la voluntad declarada de ser socialmente responsable, ¿cómo puede contribuir a reducir la desigualdad? Los dejo las dos porque de alguna manera así como que conversan
Matías, no sé si quieres partir tú, quizás. Puedo partir a hacer un intento. Lo primero quizás es a propósito del rol de las élites, y no solo económicas, digamos, yo creo que hay un rol también, digamos, de otras élites intelectuales, culturales. Si pueden hacer el ejercicio imaginario, digamos, si uno pone en el eje X el PIB per cápita de los países, ajustando por paridad de precios, y en el eje Y el índice de Gini, arriba a la derecha, ¿sí? O sea, alto Gini, alto ingreso, hay un desierto. No hay países, Estados Unidos se metió hace poco a ese cuadrante, digamos, los últimos 20, 30 años. Pero no hay países que tengan un PIB per cápita sobre $35.000 más o menos y que tenga un Gini sobre 0,4. Ese es un espacio vacío. No hay países que se hayan adentrado en ese desierto, digamos, excepto Estados Unidos, pero llegó al PIB, digamos, al PIB per cápita alto, con niveles más bajos de desigualdad, y en los últimos 30 años, desde la década de los 80, digamos, desde la crisis del petróleo en adelante, y la era de Reagan y qué sé yo, desde esa época, digamos, efectivamente Estados Unidos ha aumentado su nivel de pobreza y uno podría encontrarlo así como en los márgenes de ese desierto. ¿Y por qué traigo esto a colación? Tenemos dos opciones, digamos. O seguimos la ruta de otros países de altos ingresos y en esa ruta reducimos la desigualdad, o nos convertimos en la excepción a nivel mundial, digamos, y somos un país de altos ingresos y alta desigualdad, pero si uno, digamos, confía un poco en las estadísticas, sabe que esas excepciones son poco probables. Yo creo que institucionalmente es muy difícil llegar a ser un país de muy altos ingresos con los niveles de desigualdad que tenemos. Y en ese sentido, digamos, si el objetivo de las élites económicas es en parte, digamos, su propio interés y el progreso de sus propias empresas, pero también de la economía como un todo, digamos, de generar un contexto donde las propias empresas puedan desarrollarse, seguir creciendo y ser prósperas, no ya a nivel individual, sino que como sistema económico, creo que, digamos, la reducción de la desigualdad también es un imperativo. Eso es la primera cosa. Lo segundo, a propósito de las empresas grandes, en Chile hay un sistema dual, si se quiere, en términos de estructura de la economía. Las empresas grandes en general tienden a tener empleos de más larga duración, de mayores ingresos, capturan, digamos, o captan trabajadores de mayor nivel educacional. Hay un tema, digamos, como de liderazgo simbólico, si se quiere, de las empresas grandes en términos de proveer ejemplo, digamos, de cómo hacer empresa, y creo que ahí hay un rol tremendamente importante del liderazgo empresarial en términos de tratar bien a sus trabajadores, de evitar colusiones y abusos, etcétera. Pero en realidad yo creo que buena parte de la tarea está en las empresas medianas y pequeñas. ¿Y qué pasa en esas empresas que el nivel de productividad es muy, muy bajo y por lo tanto generan salarios bajos también? Es una pregunta tremendamente relevante para la política pública, pero para el país en general también. Eso diría yo. En el fondo, mientras no aumentemos la productividad de las empresas medianas y pequeñas, es bien difícil romper este ciclo de baja productividad, bajos salarios y por lo tanto un sistema dual en términos de la composición o de la distribución salarial, que es buena parte, por supuesto, de la distribución de ingresos, dado que la mayoría de los hogares tienen como principal ingreso el salario o el ingreso del trabajo. Eso. Sí, muy breve. Al menos yo he aprendido que los cambios se producen en dos dimensiones, desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista de la toma de conciencia. Sí. Y creo que las élites tienen que avanzar en ambos niveles, ¿no? Voy a referir primero al cambio de conciencia. O sea, creo que es importante que aumenten su conocimiento sobre este tema. O sea, tengo la impresión que hay muchas supersticiones al respecto. La información no está tan clara. O sea, es evidente, hay una evidencia en una de las percepciones que tú mencionaste, que
los CEO principales de Chile considera que la desigualdad se concentra en las clases medias, cuando la verdad es que en los sectores de mayor pobreza, que segundamente no se desconoce un poco esa realidad. Creo que para una mejor toma de conciencia es vital el conocimiento, el sacarse prejuicio, romper supersticiones que hay respecto a cómo está viviendo el país en la desigualdad, que nos duela. Lo segundo, desde el punto de vista normativo, empresas mayores y grupos económicos principales tienen que apuntar a aumentar la competitividad. O sea, este es un país muy raro porque supuestamente es neoliberal, o por eso es la matriz, pero de una competitividad muy baja. Entonces, no es el paraíso el neoliberalismo, es un neoliberalismo medio que no opera bien, pero además que no ha logrado construir una política social que compense la concentración del capital. O sea, en ese sentido muy vulnerable, ¿ya? Aumentar la competitividad es fundamental, disminuir la rentabilidad del capital, que también es otra de las que mencionaste en el estudio. O sea, un país que tiene muy altos niveles de retorno del capital, lo que desincentiva la eficiencia y la productividad en la empresa, porque con poco uno puede obtener mucho retorno. Y eso quizás sea un incentivo para incorporar prácticas de mayor productividad en el país. O sea, la élite tiene quizás una posibilidad de incorporar prácticas nuevas para incorporar la innovación, la productividad, que hoy día no hay mucho incentivo porque el retorno es muy alto sin hacer mucho. Y lo último, claro, yo no soy economista, menos tributarista, no sé hasta qué punto un impuesto al capital, un impuesto a la riqueza podría también ayudar a eso. Ahora, y yo lo único que he visto es resistencias por parte de las élites a este punto. Entonces, y no sé si nuevamente si es el huevo o la gallina esto, si realmente es por superstición o por datos duros que están resistiéndose a ese tipo de medidas. Yo solo agregaría quizás una cosa, es muy complejo pensar, digamos, en términos de cultura tributaria, si se quiere, pensar en élites que se convenzan de la importancia de tributar más cuando no son usuarios de los servicios públicos en absoluto. O sea, es muy difícil pensar, y no solamente la élite, digamos, la parte más alta del 1%, ¿no? Sino que el 10% más alto de la distribución en Chile tiene muy poco contacto con el Estado, prácticamente no recibe, digamos, servicios públicos de los más evidentes. Por supuesto, ocupan las calles, confían en las policías, hay una serie de condiciones, digamos, de su vida diaria que están dadas por estos bienes públicos que están financiados por tributos, pero están fuera del sistema de salud, fuera del sistema de educación público, digamos. El sistema de pensiones ya sabemos, tampoco hacen uso de la pensión garantizada universal ahora. Entonces yo creo que también hay digamos, en el camino hacia la universalización, si uno efectivamente logra proveer seguridad universales, derechos más bien, universales, yo creo que una ruta es que las personas de más ingresos en el país hagan uso de esos derechos. Y una vez que hacen uso de esos derechos y de esos servicios públicos, digamos, también pueden uno valorarlos, detectar las brechas, saber si es que es necesario financiarlos mejor, etcétera. Ahora, eso es una ruta difícil, digamos, porque significa ir renunciando a ciertos privilegios. Pero hay algunos ejemplos, no sé, digamos lo que se llamaba antes el plan Auge, ¿no? El sistema de garantías explícitas en salud está focalizado no ya por ingresos, sino que por patología. Y efectivamente es usado por un abanico de gente mucho más amplio que solamente, digamos, el 20 o el 40% más bajo de la distribución, y en general está bien evaluado. Entonces hay ejemplos, digamos, de los cuales agarrarse. Eso. Que también podrían las personas encontrarse físicamente también, que si vas al mismo hospital público, o están todos en el mismo lugar físico también. Michael, si llegara un súper empresario, dueño de una gran empresa, y te dijera cómo colaboró, ¿qué le contestarías tú? que tiene
es en su interés, al final, contener, ¿cómo ha dicho? Un país productivo con capital humano más distribuido, que es de alta calidad, y esto implica competir más, que también es yo creo el tema de modernización, que como he dicho, para pasar de este nivel al nivel más alto, implica cambiando cómo funciona, como empresa, como sistema capitalista, cómo se maneja el Estado. De acuerdo. Estamos un poquito en la hora, pero quiero no dejar de hacer una última pregunta en torno a la política. ¿Cómo se consiguen estos acuerdos? Voy a partir por ti, Michael, porque y también llegó entre las preguntas que nos hicieron, es ¿por qué crees tú que la política no ha logrado hacerse cargo de estas percepciones de las personas? ¿Por qué están separados el que toma las decisiones y que representa a esos otros de esas percepciones? Es una gran pregunta. Yo estaba pensando, después de mirar todas las percepciones, el hecho que la mayoría de la población quiere cambio, debería representar oportunidad de organizar políticas. Pero yo creo que se vuelve el hecho que las narrativas son muy efectivas, la mentalidad que no es un problema, son muy poderosos. Y se vuelve a tratar de combatir no solamente la polarización de intereses, pero también la polarización de narrativas. Y yo lo veo como oportunidad. Si puede, interesante, yo estoy hablando con personas del Banco Mundial, representando esto. Y ellos, su reacción fue como una forma de conciencia falsa. ¿Cómo pueden percibir eso cuando Chile está avanzando? Mientras yo creo que es una narrativa bastante fuerte. Que Chile está avanzando, la gente no sabe, solamente son los jóvenes que son demasiado privilegiados. Pero yo creo es una oportunidad de cambiar el narrativo, más que todo mostrando que eso no es solamente un perspectivo de los radicales, es un perspectivo muy amplio. Por eso quieren participar con los que parecen que resistiendo en debates. Gracias. Le voy a tirar la pregunta. Le voy a preguntar la pregunta porque se la voy a devolver a ellos ahora. ¿Cómo ven ustedes entonces de lo que viene? ¿Vamos a poder hacer estas cosas? Estoy tentada a preguntarle si están optimistas como Michael, pero pueden saltarse esa respuesta si no quieren decirla en voz alta. Pero ¿cómo logramos entonces alinear la política con la solución a estos malestares de los que hemos estado conversando hoy día? ¿Cómo lo ven ustedes? Juan Cristóbal, quizá quieres participar esta vez. Perdón. Yo me aprovecho de que parta primero. Bueno, dale la palabra si tú quieres. Mira, a ver, yo tengo la impresión de que hay dos cosas que han contribuido a esta, entre muchas, pero a esta asimetría entre la información que maneja los tomadores de decisión, digámoslo así, y lo que está ocurriendo. Que se manifiesta finalmente en la política y en las decisiones, ¿cierto? O sea, yo tengo la impresión, bueno, llevamos 11 años o menos más, no estaba acordándome al día, en que se suprimió el voto universal. Voto obligatorio, ¿no es cierto? Eso me refiero, voto obligatorio. O sea, yo creo que eso de alguna forma concentró la política en un cierto segmento que participa más y que realmente están un poquito más educados, instruidos o tienen una cultura cívica. Y marginó a masas importantes de la población y que dejó de ser el cliente de los políticos. Esa es una de las derivadas que yo al menos advierto. Lo digo porque realmente cada vez que nosotros íbamos localmente a persuadir a los responsables políticos locales,
se concentraban en ciertos nichos que son de su interés, que los mantenían democráticamente en los puestos que estaban. Creo que eso es una de las razones por las cuales quizás ciertos sectores de la población con ciertas causas específicas no fueron tomados por la política. Lo segundo tiene que ver con lo mismo, pero manifestado de otra manera. Quienes de alguna forma guiaron muchas de las reformas o los cambios sociales fueron grupos de interés masivos, grandes. O sea, marchas de jóvenes, marchas de pensionados, ¿no es cierto?, que movían la agenda a través de grandes manifestaciones con causas específicas que eran tomados por ciertos grupos de políticos y avanzar las reformas. Pues bien, aquellas poblaciones que no marchaban no estaban en la agenda. ¿Qué poblaciones? Poblaciones que hoy día son de urgencia. El desescolarizado. O sea, el joven que está fuera del sistema escolar no marchaba. Y la causa de la desescolarización no es una causa, hasta que hoy día, ya por los números, la fuerza de los datos nos está diciendo que es algo que va a tener efectos increíbles en el futuro del país. Las personas mayores que están hoy día abandonadas, que hoy día no hay un sistema de protección realmente para las personas mayores, que debería estar a la altura de un sistema de protección de la infancia. Son los dos segmentos de la población más vulnerables. ¿Por qué? Porque no marchan. O sea, una persona que está postrada en su casa, ¿ya? Y que hoy día se estima que son 400.000 personas, adultos mayores, que están en situación de abandono, no marchan. Es un tema que hoy día no está en la agenda. Con la urgencia, con la velocidad, con la rapidez, con la mirada que debería tener la política pública. Entonces, estas dos cosas que tienen que ver con los grupos de interés, legítimos en muchos casos, no quiero desestimar eso, pero que marginaba a grupos que no tenían su vocería, no sean advocacy, y en segundo lugar, el voto que no obligatorio, que también marginó a ciertos grupos que no incidieron realmente en la política. Eso es lo que yo veo. Gracias, Juan Cristóbal. Matías. Súper. Yo creo, pasar rápido por algunos puntos, porque la pregunta es gigante, pero diría sin demasiado orden, digamos, lo primero es que, y esto no es para hablarlo aquí, digamos, pero la idea misma de representante político o de la posibilidad de representación política efectiva, yo creo que está bien puesta en cuestión por asuntos sociológicos, digamos, o sea, desde la cantidad de información que anda dando vuelta, la capacidad de acceso, la demanda muy fuerte por horizontalidad en el trato interpersonal, que hace que hoy día endiosemos mucho menos a cualquiera que se pare arriba de un púlpito a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, hace difícil la idea de representación política, digamos, en que uno simplemente le entrega a alguien, digamos, la posibilidad de hablar por mí. Y eso da para toda una discusión, otro seminario, digamos, pero eso es una dificultad. Primero, dicho eso, igual yo creo que se puede, digamos, encontrar acuerdos y la política tiene hoy día probablemente un rol más importante que nunca, pero tiene esta dificultad en el corazón de su labor. Lo segundo, yo creo que varios de estos cambios se hacen difíciles porque las personas se perciben a sí mismas y en muchos casos están en posiciones muy frágiles. En el fondo han conseguido muchas cosas en términos de logros, digamos, en educación, en ingresos, en patrimonio, etcétera, pero están en una posición muy frágil y cuando uno está en una posición frágil probablemente no quiere que las cosas cambien mucho porque los cambios implican riesgos. Entonces, yo creo que si el Estado y la sociedad logran proveer ciertas seguridades básicas en términos de garantía de derechos, se puede entrar en un círculo en que sea más fácil hacer otros cambios, simplemente porque estoy corriendo menos riesgos cuando ese cambio ocurra. Yo creo que hay un imperativo de acercar la política a la realidad local. Yo creo que en el fondo la política de los años 90, digamos, de decidir todo en Santiago e informar nomás, digamos, y tirar carreteras y construir para modernizar, que creo que fue una etapa súper importante del país, tiene su tope, digamos, y hoy día hay un cierto imperativo, digamos, de que el Estado esté ahí donde no está, pero además de que la política escuche a nivel local.
Y por último, y esto probablemente es lo más difícil, yo creo que la reducción de pobreza que vimos en el gráfico fue posible porque había un acuerdo político transversal más allá de los corcoveos iniciales, digamos, a principios de los 90, había un objetivo común de toda la élite política, económica del país, de que había que reducir la pobreza, de que las tasas de pobreza en el país eran impresentables y eran completamente contradictorias con la imagen de país que esa élite tenía. Yo creo que ese acuerdo no existe respecto de la desigualdad. Siempre se puede discutir, podemos discutir cuáles son los mecanismos para reducir la pobreza y qué implicancias tienen sobre los mercados, sobre la eficiencia, la competitividad, pero si el objetivo es común, es más fácil llegar a acuerdo. Yo creo que el cerco se corrió con las movilizaciones sociales que empezaron en el año 2019 y creo que hoy día actores de todo el espectro, incluida la derecha, digamos, entienden que probablemente necesitamos algo así como un estado de bienestar. ¿Cómo se financia? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué servicios se prestan desde el sector privado, digamos? ¿Y cuáles se prestan desde el Estado? Por supuesto, una discusión válida, pero la idea de que el Estado, la sociedad chilena, digamos, tiene que entregarse a sí mismo seguridades, porque además eso es más eficiente para los mercados, porque genera, digamos, una fuerza laboral más educada, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy día está empezando a hacer un acuerdo. Y yo espero que en poco tiempo, digamos, tengamos, tal como tuvimos a principios de los 90 o a mediados de los 90, ya un acuerdo sobre la necesidad de reducir la pobreza y movernos hacia allá, fallando y todo, pero movernos. Que tengamos un acuerdo sobre la necesidad de tener un estado, digamos, de bienestar del siglo XXI, sea como sea que lo construyamos. Eso diría. Esa era la nota optimista. Gracias, Matías. Oye, bueno, tenemos que finalizar. Ha sido súper interesante. Les agradezco mucho a todos quienes han venido acá, que nos están escuchando también en el streaming. Dar muchas gracias en particular a Michael, que generó toda esta conversación y esta seminario por venir a participar con nosotros. Y muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Muchísimas gracias, Matías. Gracias. Tenerlos acá y escucharlos ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, gracias. Planteaba como una pincelada el tema de la en ese sentido, yo siento que para transitar hacia ese estado de bienestar es súper relevante y es necesario el tema de fortalecer los aspectos de fiscalización. El tema de la fiscalización es una debilidad que tenemos actualmente. Tenemos esa sensación que faltan recursos, que no hay dinero, pero sí hay. Ya existe una fuga gigante y literal robos enormes que no han permitido que esos recursos lleguen al objetivo final, llámese educación, llámese salud. Entonces, en ese sentido creo que es muy necesario que se empiece a promover y levantar el tema de mejorar y hacer efectiva la fiscalización, porque ahí estamos al debe enormemente, porque estamos permitiendo que recursos muy necesarios se estén perdiendo y literal se están robando. Michael, estamos todos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, María José. Respecto al estado de bienestar también, es súper necesario también bajar la discusión, porque de pronto estas conversaciones se generan como en lo que llaman elite, pero finalmente hay que integrar la participación ciudadana. Es demasiado necesario. De pronto nosotros queremos saber lo que necesitan los pobres y son ellos a quienes tenemos que preguntarles cuál es la herramienta, cuál es el camino. Entonces, en ese sentido también creo que es importante la participación ciudadana y soltar un poco esa infantilización, porque de pronto nos referimos a los pobres.
hay un café, tenemos espacio aquí para seguir conversando todos juntos acá. Adelante, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos están pidiendo una foto. Sí.